Hola, acá estamos en Emprendedoras que Inspiran. Zelda Barnes, ella es tatuadora y mentora. Ahí sí se puede ir. Hola, gracias, Hola. gracias por tu tiempo. Gracias, porque sé que estás con muchas cosas. Hoy teníamos previsto otro horario, pudimos modificar. Así que bueno, son cosas que pasan y bueno, y gracias por tu tiempo. Así que bueno, vamos a ser No, breve, no hay problema. gracias a ti por entender la vertiginosa vida de esta madre tatuadora. Son cosas que pasan, así que bueno, mejor que ya esté todo bien, todo solucionado. Así que, bueno, contanos si querés cómo empezaste en con tu emprendimiento, que además das mentorías, así que nos vas contando eh, por donde quieras. Si querés por tus inicios. Bueno, me voy a presentar para quienes no me conozcan. Mi nombre es Margarita. En el mundo virtual soy Zelda Barnes. Soy tatuadora. Soy mentora de otros artistas que quieren aprender a tatuar o artistas que quieren desarrollar sus marcas personales. Trabajo mucho en eso también. Y me gustan los negocios. Tengo un estudio de tatuajes donde colaboro con otras artistas, somos solamente mujeres, y tengo un centro de estética también, el cual es Ah, un nuevo emprendimiento que estamos ahí poniéndole toda la garra. buenísimo, Sí, a pleno estás. Bueno, sí, si corriendo quieres todo el rato. contarnos, claro, cómo empezaste con esto de los tatuajes y después nos contás del nuevo emprendimiento que no sabía, así que buenísimo. Sí, mira, te cuento, yo estudié artes visuales en la universidad. Creo que uno de los leitmotiv de mi vida siempre fue no tener un jefe. Trabajo desde que soy muy joven. Empecé a trabajar cuando tenía 14. Mi papá estaba muy enfermo, entonces había que trabajar. Mi primer trabajo fue de estatua humana en las ferias libres. Me paraba en la calle y la gente me daba plata. Trabajé en eso hasta que tuve 18, muchos años me paré en las ferias a trabajar. Claro. Y creo que estar ahí en la calle con la gente ha sido una de las experiencias más enriquecedoras al final, porque tienes que convencer a alguien que te dé dinero solo a través de una mirada, solo a través como del arte mismo que estás haciendo. Yo era chica, me acuerdo que me vestía del cancán, me pintaba entera dorada y me hacía unos rizos y tenía una falda así como de cancán Claro. y un chop, como un vaso chopero para que me dejaran la plata. Y en la feria las mamás que hacían me dejaban a los niños con un montón de monedas de 10 pesos y de ahí iban a comprar. Entonces al final en un momento era como una guardería de niños ahí en la feria. Trabajé muchos años en la feria, en diferentes ferias. De hecho, los miércoles a veces no iba al colegio, iba a trabajar. Entonces, estar en la calle fue la primera gran experiencia y después entré a trabajar, entré a la universidad a estudiar artes visuales y entré a trabajar en un supermercado. Y fue terrible. La pasé tan mal, tan mal. Muy Te juro que diferente, lloraba. claro. Sí, No, claro, lloraba todo. Trabajaba, iba a la universidad toda la semana y sábado y domingo trabajaba. claro. Trabajaba en servicio al cliente. Entonces era terrible. Cuando dicen la gente que ha atendido clientes enojados, realmente conoce cuánto odia la gente. Entonces igual era chica, no tenía experiencia, no tenía manejo de las personas, no entendía por qué la gente me gritaba, una vez me tiraron un aceite, o a No, veces, no es nada fácil. no, era, Atender al cliente. No, y no. trabajaba 12 horas de corrido, y me acuerdo siempre que me pagaban como menos de $1 la hora. Era Claro. así muy poca plata, estaba muchas horas, hacía muchas cosas, aguantaba muchas cosas. Y ahí dije, no, me niego a tener un jefe. Me niego, bajo ningún punto de vista, a tener un jefe. Aparte, mi papá había sido sargento de carabineros de la policía. Y en el fondo de su corazón, él era muy anarco. Entonces también era como, oye, esto de tener jefe. Como que siempre nos sembró un poco la idea de la independencia. Ese año muere mi papá finalmente, que ese es como un hito en mi vida, la muerte de mi papá. Nosotros éramos muy cercanos, mi papá estuvo muy enfermo antes de morir. Y coincidió en que yo me había cambiado de carrera, había entrado a estudiar artes visuales, se muere en marzo, apenas yo había entrado a la universidad. Entonces todo el primer año me lo pasé viviendo el duelo. ¿Y qué pasa cuando tú has sido cuidador? Que es ahora, yo ahora que lo veo con mi propia hija, que mi hija es paciente crónico, cuando eres cuidador, desplazas tu identidad en pos del cuidado de alguien. Entonces, yo empecé a cuidar a mi papá cuando era muy joven, tenía como 10 años cuando él se enfermó. Él se murió cuando yo tenía 18. Claro. Entonces, toda esa época me la pasé de cuidadora, entre que estudiaba, trabajaba, y
maniobraba la vida sin entenderla mucho, y después, cuando él muere, eh, te queda esta sensación de a quién cuidas, ¿te fijas? Y también te queda un vacío súper profundo. Claro, te Y entre vienes todos, postergando, claro. exacto, o sea, ser cuidador es una de las cosas más difíciles que te puede tocar en la vida. Me acuerdo que estaba ahí en la carrera y conocí a mi ex marido, con quien estuve 12 años, que es una persona maravillosa, ahora tengo un respeto profundo, una gratitud inmensa, porque él me ayudó y me motivó a tatuar. Me dijo así como ya, siempre me apoyó en todo mi emprendimiento porque me encantaban los negocios, y en un punto me dijo ya, así como tienes 27, un buen momento, y dije ya, voy a arriesgarme, voy a aprender esto, que es como lo mismo que estuve haciendo en el papel, lo voy a llevar a la tridimensionalidad, y Tenías eso coincidió desde que... pequeña, el tema de los dibujos, Exacto, siempre, eso. siempre, siempre. Pero más que el arte en sí mismo, lo que me gusta es conectar con las personas. Piensa que era una niña, mi mamá, antes de que mi papá se enfermara, tuvo cáncer. Entonces, venía de una vida de cuidadora, mi mamá con cáncer, que estuvo hospitalizada muchos años, superó el cáncer. Mi papá se enferma un par de meses después, me dedico a cuidarlo. Entonces, siempre estuve con esta sensación de no saber quién era. Y hacer cualquier manifestación artística, yo sentía que las personas eran capaces de conectar. Y eso es lo que me gusta de esto. Esta sensación de que el otro te ve. Cuando eres cuidador te sientes muy invisible. Claro, Entonces, sí. al tatuar es un momento único donde las personas se entregan a ti y tú te entregas a las personas. Das lo mejor de ti para hacer ese trabajo. Hay un acto de confianza que es psicomágico. Y en ese proceso que empecé a experimentar el tatuaje en manera técnica, diferentes estilos, diferentes propuestas visuales, expandí un poco mi estudio, después me fui a tatuar afuera, fui a Japón, a Corea, estuve en Europa, Buenísima experiencia, sí, porque claro. me encantaba irme en los inviernos, pasé muchos años solo en verano, eh, fui a Nueva York, a Montreal, un verano fui a trabajar a Cancún, el sueño del pibe, y en eso me había Buenísimo. separado, entonces también estaba ahí un poco en la depresión, coincide que conozco al papá de mi hija y quedo embarazada así muy rápido. Y dije, ya, esta es una señal del destino, pero yo deseaba mucho ser mamá. Mucho, mucho. Era lo que en mi corazón deseaba profundamente. Y llegó Leonor, que ya lo cambió todo. Es el segundo gran hito de mi vida. Leonor llegó en medio de Juan Pablo Poblete. Amén, hermano. No sé. Eh, Leonor llega, fue justo acá en Chile el estallido social. Yo había invertido mucho dinero en un negocio, en una casa nueva, estaba invirtiendo lo que había ahorrado, había pedido un préstamo, fue el estallido, nosotros estábamos justo al lado de la Plaza Dignidad, donde estaba todo. Leonor tenía 6 meses, había empezado a comer, me acuerdo. No, tenía 5 meses. Y estaba todo este caos acá en el 18 de octubre del 2020, o sea, del 2019. Claro, fue antes que un poquito antes que la Sí, pandemia. sí, fue antes de la pandemia. Y entonces pasó que Leonor tuvo su primera crisis. Mi hija tiene una enfermedad poco frecuente, que se llama síndrome de Dravet, que es un tipo de epilepsia refractaria muy dura, es una de las peores epilepsias que existen en el mundo. Entonces estaba este caos general del país y mi hija empezó a tener crisis epiléptica. La primera vez tenía 5 meses, era una guaguita. Fue en la noche, yo creo que conocí el significado de la palabra terror. Yo estaba durmiendo, la sentí moverse, la miré y como que se reía, pero en tu corazón tú sabes que hay algo que está mal. Entonces, prendo las luces y ahí fue como una película de terror, te juro. Le digo al papá de Leonor, está convulsionando, levántate, empieza a correr, y es como estar bajo el agua. La sensación de que todo es lento, todo es pesado, corrimos con la bebé, igual tuvimos suerte, teníamos un auto, vivíamos cerca de un hospital, manejamos, yo creo que nos demoramos 10 minutos, y lo que recuerdo es que al bajar, todo el mundo gritaba en la clínica, se abrían las puertas, así como, no, tienes que ir para acá, para allá, no, y hasta que dicen a la sala de reanimación, y la entran a la sala de reanimación y no te dejan entrar. Claro. Y quedas, es como que se acaba el oxígeno, yo eso sentía, que no había aire. Y solo escuchaba que la gente gritaba, los monitores saltaban,
En la realidad fueron como 15 minutos, pero el tiempo es elástico. Y lo que más recuerdo es que estaba parada en la puerta y me preguntaban datos, cómo se llamaba su root. Yo trataba de acordarme, porque ahí en medio del caos, y sentía que se me caía la leche porque Leonor tomaba pecho y me dolía la cesárea. Entonces fue como ese instinto animal que te brotaba por todas partes. Me acuerdo que sales del estatus, me dejan entrar a verla, estaba cianótica, estaba morada, llena de tubos, le habían puesto una sonda nasogástrica, llena de parches también, y el doctor me dice, no, que la van a dejar acá, le van a hacer una punción lumbar, que no podía estar mientras le hacían la punción lumbar. Salgo y escuché su grito, un grito así, pero terrible cuando le hacen la punción. Y paradójicamente, esa noche ha sido la menos terrible de todas las noches que siguieron después cuando ella se empezó a enfermar más. Entonces, ¿qué pasó? Leonor se empezó a enfermar, las deudas hospitalarias empezaron a subir, en Chile la salud es muy cara. Me acuerdo, en mayo del 2020, plena pandemia, estábamos todos encerrados, mi negocio no podía funcionar porque yo trabajo 1 a 1, y el 1 de mayo Leonor hizo por primera vez una crisis realmente larga, convulsionó 1 hora y media, sin parar. La llevamos a la urgencia, los médicos me decían, no sale el estatus, tenía 11 meses, era guaguita, el médico me dice, la vamos a inducir a coma, tienes que firmar porque sabemos cómo entra, pero no cómo sale. Entonces ahí con cara de que se esta weá, así como... Y me dicen que tengo que decidir si quiero que la reanimen más de una vez, porque tú como cuidador puedes decidir si quieren que la reanimen. Por ley tienen que reanimarla una vez, y tú puedes decidir si quieres reanimarla. Pero si la reaniman más, le tienen que hacer una traqueotomía, las costillas. Me acuerdo que me explicó un montón de cosas que fue así como, no. Dije, no, o sea, no le voy a hacer eso a mi hija, que sea lo que el universo quiera. Y entró en paro. Yo solo recuerdo que la tierra se abría bajo mis pies. Y cuento corto, logra salir de este estatus, está entubada. Al final pasa 40 días en la UCI. 14 días entubada, 20 y tantos días en rehabilitación. Y cuando Esto durante la pandemia, y estaban 2 meses. O sea, terrible. Estuve encerrada con ella casi 20 días porque a papá le dio COVID, entonces me quedé sola con ella. Y fue un momento súper crítico, porque ya, esta enfermedad, o sea, ni siquiera estaba diagnosticada. Y empecé a preguntar como qué podía hacer, nadie sabía. No, esto no puede ser, no puedo ser la única mamá que está en esta situación. Y empecé a buscar, llegué a otras mamás con hijos con epilepsia, a Leonor le dan el alta, salimos por fin, y a los 5 días nuevamente otro estatus de 50 minutos. Y lloraba, decía, no puedo estar aquí otra vez, me había peleado con todas las personas del hospital porque era un caos en pandemia. Y a ella la trasladan a otra clínica. Y llegó un equipo como de neurólogos a evaluarla. Y ahí me dijeron, no, mira, tienes que hacer este examen genético, tenemos que diagnosticarla, era carísimo, pero siempre hay alguien que te tiende una mano. Logramos hacer el examen y a Leonor la diagnosticaron con una mutación genética. Cuando recibo el diagnóstico, supe que era muy mal. De hecho, llegó el examen a mi correo, yo llamo a su neuróloga y le digo, oye, le salió una mutación en el gen SNC1A, ¿qué significa esto? Me dijo, ya, no busques en Google, vente al tiro para acá. ¿Qué es lo primero que uno hace? Buscas en Google. No, fue terrible, llegué llorando con la guagua que se iba a morir. No, fue terrible. Y ahí empezó toda una búsqueda vertiginosa de qué hago con mi hija, pero lo que sí tenía claro era que mi negocio tenía que expandirse. O sea, mi negocio iba a sostener a Leonor, que es lo que finalmente ha pasado. A través de los años, resignifiqué mi propio trabajo. Entendí que lo que hago, si bien Leonor es como la piedra angular, yo me dedico a trabajar con mujeres, sobre todo, también hombres, por supuesto, que están en procesos de sanación, están transitando situaciones importantes. Y al final el tatuaje resulta un acto psicomágico, un acto que te transforma. He tenido la fortuna de conocer personas maravillosas realizando esto,
acompañar a personas mágicas. Acá hemos llorado, nos abrazamos, yo veo a la gente y la gente me ve a mí. Y a la vez he construido una comunidad hermosa y cada vez que Leonor lo necesita están ahí acompañándonos, poniéndole el hombro. Y es muy paradójico porque mi familia es muy pequeña, yo lo vemos muy poco, pero siento esta gran familia virtual. En más de una ocasión he estado sola, perdida en una clínica y alguien ha llegado a atendernos, desconocidos, así como, hoy te sigo en Instagram, una vez estaba toda mojada bajo la lluvia, te traje comida, una chaqueta seca, pantuflas, cosas que cambian ese momento de absoluto terror. Impresionante, exacto. Pero de la situación tan grave, en medio del caos, también del contexto de la pandemia, ¿cómo lograste eso? Y antes vos tenías, en todo ese tiempo, tenías tu estudio fuera de tu casa también. Sí, los primeros años trabajé en casa, después mi primer estudio estaba en Providencia, acá en Santiago. Después, cuando estaba embarazada, me fui donde un amigo porque él tenía ascensor y mi oficina no. Y Leonor fue una bebé que pesó 4 kilos 200, entonces era bastante grande. Y después arrendé esta casa que también estaba en Providencia cuando quedó el estallido social, que tuve que entregar rápidamente cuando empezó la pandemia. Tenía un contrato 2 años, fue un caos, pero el contexto se podía entender. Y después, cuando ya Leonor sale, o de la parte más cruda de la hospitalización, dije, necesito trabajar. Y lo bueno de estar formalizado como empresa es que podía tener los códigos de salud que te daban permiso de movimiento. Porque mi empresa es una empresa del área de la salud. Entonces podía salir a trabajar de manera segura y cumpliendo con todas las cosas de la ley. Entonces acá trabajé también estaban los permisos, sí, depende de lo que uno haya trabajado. Exacto. Acá tú podías pedir unos permisos dependiendo de tu rubro, y mi empresa que pagaba IVA, que era una empresa, es una empresa, me permitió salir a trabajar. ¿Y qué hice? Aproveché el momento y traté muchas personas del área de la salud, porque eran los que tenían más tiempo, permisos para salir. Hice toda una estrategia, porque Leonor empezó a gastar. Dije, ya, necesito sobrevivir a esto, Leonor va a empezar a gastar. Y empecé a hice un plan a 5 años. Recién tenía como 1 año. De hecho, ahora el otro día lo revisé y vamos bastante bien. ¿Esto lo hiciste vos por escrito? Sí. Sola, digamos. Sí, lo que pasa es que algo que creo que es clave cuando uno está en un momento difícil es buscar un mentor, invertir en uno mismo. Yo me acuerdo que me gasté mis últimos pesos en una mentoría con una chica argentina que se llama Naira Norri, y ella es como mentora de negocio. Me acuerdo que gasté mi último ahorro en eso. Y hacer ese programa fue transformacional. Entendí el significado de mi trabajo, entendí a quién quería tatuar, entendí cómo funcionaba. Entonces fue expansivo, de verdad. Y todos los años me he dedicado a tomar formaciones. Soy una persona que estudia mucho. Todo el tiempo estoy estudiando, estoy leyendo. El año pasado me gané un fondo del Estado para inversión en mi negocio. No invertí mucho en negocio porque finalmente tengo un proyecto que se llama Tinta para el Alma, donde hago tatuajes de reconstrucción oncológica de los pacientes sobrevivientes del cáncer. En el fondo les tatúo el complejo de Areola Pezón. Y eso lo hago de manera gratuita. Entonces con ese fondo lo financio. Porque creo que es la contraposición de todas las cosas buenas que nosotros hemos recibido. Siempre lo digo, pese a que Leonor le ha tocado brutalmente difícil, siempre hemos tenido la gentileza de las personas que nos rodean, esta familia virtual. Y necesito devolverle eso al mundo. Por eso, ¿cómo? Una comunidad muy linda. Sí, personas pero maravillosas, porque creo que el atravesar el dolor te transforma, te hace subir de nivel, por decirlo de alguna forma. Crecemos y aprendemos, sobre todo cuando somos capaces de mirar el dolor, transitarlo, dejar que nos atraviese, aprender de él sin miedo. Es todo un aprendizaje camino del dolor, que no siempre es malo, porque hay dolores que dicen, no, esto es muy terrible. Y yo lo aprendí sobre todo cuando Leonor se enfermó, porque
en un principio te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué a mí? Pero esa es la pregunta equivocada, porque la única pregunta válida es ¿para qué? ¿Para qué Leonor está atravesando esta enfermedad que está lejos? Y me eligió a mí como su mamá, pero sabía que yo iba a poder acompañarla en este tránsito totalmente. O sea, el tratamiento médico de Leonor vale $2.800 mensuales. Es brutalmente caro. O sea, es una cosa que todos los meses trabajo duro y intenso para poder pagarlo. Y veo a mi hija y no le puedo decir que no. No le puedo decir que no es fármaco. De hecho, viajo mucho a Argentina a buscar medicamentos. Y creo que tener primero esta idea de ser independiente, sin jefe, va a tener que entender que mi trabajo tiene un significado más profundo, mantiene el honor, pero a la vez sana a las personas, ha sido la combinación mágica para un negocio exitoso. Mi negocio es súper exitoso, pero digo con todas las letras. Trato de que cada día sea un negocio de excelencia, que las personas sientan que están llegando a su lugar, a su casa. Ellos se tatúan con una amiga, ellos entregan su historia, yo soy un pirata, navego entre sus historias. Les hago algo hermoso en su vida, algo que les recuerde la felicidad, que les haga sentirse personas. Y cuando los vean, recuerden lo importante que son. Y eso a la vez, tener tan claro ese objetivo, se transmite, porque sabes lo que estás diciendo, sabes a quién se. Entonces esa gente llega, es una gente tan honesta, tan hermosa, que no puedes como simplemente olvidarla. Tengo un cliente hace 8 años y nos vemos y es como, oh, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿en qué parte de la vida quedamos? También soy parte de su historia personal. Tengo grandes amigos que he conocido a través del tatuaje. ¿En qué tiempo? Porque vos fíjate que todo esto comenzó un poco antes de la pandemia, más o menos, digamos, y en qué poco tiempo conseguiste, pero hacer una comunidad estupenda y bueno, y tener éxito y trascender todo esto que Yo realmente... creo que fue cuando entendí cuál era mi propósito. Entendí que haber sido cuidadora y ser cuidadora era la razón de mi vida. Yo cuido de los demás, los ayudo a sanar, los acompaño. Y eso fue como un disparo en la cabeza porque es tan claro, tan transparente, que las personas llegan. Es como me dicen, oh, yo te di este match. Como sí, porque yo era para ti y tú eras para mí, yo te estaba llamando a ti. Tú eres la persona a la que yo quiero tatuar. Tú eres la persona a la que yo quiero acompañar y levantarle la mochila de la carga en este momento. Y siempre creo que las personas de acá se van mucho más ligeras. Siempre. Siempre. A veces se van un poco más empoderadas. Y también, bueno, hablamos siempre mucho como de la carga de la maternidad. Es como un espacio, siempre digo, de las malas madres. Como, oh, yo amo a mi hija, pero de verdad la tiraría por la ventana porque se porta súper mal. Oh, ¿y sabéis qué? Yo sí, también. Sí, amamos a nuestros hijos, pero me encanta que se vayan claro. ¿Te fijas? Y es un espacio sin culpa. Que somos... Exacto, porque creo que es importante recordar que somos personas, mujeres y madres, en este orden. Tenemos que respetarnos todos como personas. Nuestros tiempos de cansancio también son válidos. Es válido estar cansado. Y esas pequeñas cosas son las conversaciones que hay acá en el estudio. El estudio de tatuajes es más que un estudio de tatuajes. Se transforma como en el confeccionario. Y se entrega la emoción. Se desnuda por completo frente a la emoción. Es como cuando hablas con el bartender y estás ebrio y solo quieres hablar y es como todo el acto psicomágico y es realmente poderoso, es muy poderoso. Entonces dije, esto se puede expandir a atrás. Y entré a estudiar naturopatía, que es la carrera médica de las terapias alternativas. Estoy en segundo año y claro, me topé con las flores de Bach, el yoga, el reiki, cosas que a mi hija siempre, con ella siempre habíamos hecho todas esas cosas, pero yo no las había expresado en mi propia vida. Y ha sido súper poderoso también, súper poderoso poder aprender estas cosas, poder acompañar a Leonor en su proceso con cosas naturales,
aromaterapia, que las hierbas, que se llama agüita de boldo, agüita de orégano. También empecé a ayudar a mis propias clientas con esto. No, que estoy súper estresada, toma, huele la lavanda. Yo soy de lavanda, puedes jalarte la lavanda. Con la almohada, parte del autocuidado. Pero para mí como cuidadora, pasé muchos años en el abandono total. Hasta que por supuesto me enfermé, pues ya basta, es un momento de que te mires, solo trabajaba y cuidaba. Entonces, ahora abrí la ventana hacia el autocuidado. Y este es el nuevo mensaje que estoy diciendo. Sanamos pero nos cuidamos. Y ahí se abrió toda esta área de mi negocio que es más holística y a la vez otra cosa que creo que transforma a las personas es tu autoimagen. Cuando eres mamá, con suerte te bañas en algunos días. Entonces venir a hacerte una limpieza facial, hacerte las uñas, hay gente que puede encontrar que eso es vanidoso o no tiene sentido, pero de verdad te sientes mejor. Algo en ti se transforma cuando vienes y no sé, te haces las pestañas, te haces un tratamiento reductor porque tienes ese rollo que te molesta. En el fondo es trabajarse a uno mismo. Y siento que está todo en el mismo lenguaje. El amor, del autocuidado, de la sanación. De repente tengo clientes que están acá y lloran porque están pasando un mal momento y se van a hacer una limpieza facial porque necesitan cuidarse. Se están tatuando y después se van a hacer algo. Entonces, acá este es un espacio de bienestar. Sí, todo es un espacio de bienestar. Y quiero consolidar bien lo que estoy haciendo porque como me encanta decir que soy bien ambiciosa con mis proyectos, quiero expandir aún más lo que estamos haciendo acá en Rebel Rabbit. Quiero que Rebel se transforme en un espacio de rebeldía frente a la norma, frente a esta norma, el status quo de que las madres tenemos que ser así, que las mujeres tenemos que ser así, que los hombres tienen que ser así. Me encanta cuando vienen los hombres a hacerse limpiezas faciales, vienen a hacerse masajes relajantes, porque estoy todo contracturado, incluso masajes reductores, como, soy hombre pero tengo un rollo y me molesta, es como, bienvenido, hay que romper con el canon de las cosas. Y la idea es que quiere expandir. En el mismo espacio. Buenísimo. Así que ha sido un viaje vertiginoso, por decirlo menos, pero Leonor ha sido transformación. Ya está a otro nivel. De hecho, los sábados la traigo a trabajar. Es mi compañera de trabajo. Atiende ella hace su propio tatuaje, su máquina pequeño. Ay, mira, no sabía que venía. No sabía. Esta la mandé a hacer yo. Se la mandé a hacer a ella. Mira que porque como le gusta tatuar a los clientes, tiene su propia máquina para que vengan a hacer su tatuaje por video. Entonces los sábados se dedica también a tatuar, a conversar, a recibir a la gente. Entonces siempre con mi hija es parte de todo esto, porque ella merece bienestar, mamá merece bienestar, Margarita, yo, la persona merezco, y validar las emociones también lo puedes hacer a través de un tatuaje. Yo creo que los tatuajes son mágicos. Sin duda. Pero me encanta cómo complementaste todo, bueno, además de superar tremendas experiencias de cómo complementaste todo y cómo llegaste ahora a tener tu espacio tan integral, así que me parece buenísimo. Y creo que cuando uno tiene un mensaje claro, cuando logras visionar, este es mi leitmotiv, para esto nací realmente. Yo estuve, ya no quiero cuidar, porque he cuidado toda mi vida. Decía que no es justo que tenga que cuidar, pero finalmente me entrego, digo, bueno, el universo quiere que en esta vida cuide, pues tengo que aprender a cuidarme. No podemos hacer algo si realmente no lo sabemos. Entonces fue como, wow, también me tengo que cuidar. Cuido a los otros y me cuido. Es algo desde el amor, no desde el sacrificio. Cuidar a mi papá todos estos años que lo cuidé fue desde el amor, porque mi papá quedó ciego en algún momento. Y salíamos a caminar y él no le gustaba bastón, entonces caminaba a la vida y conversábamos y todas esas caminatas bajo el atardecer con mi papá ciego ya en sus últimos años
hicieron entender que la vida es tan frágil, tan fugaz. Y el cuidar a alguien desde el amor te transforma. Cuidar a Leonor desde el amor te transforma. Creo que es una invitación a ser mejores personas, a aprender, encontrar nuestro propósito y emprender. Porque sí también podemos ser boca de dragón y encender muchas cosas. La gente se anima a encontrar su propósito. Por eso a mí me gusta mucho ser mentora de otros artistas, porque sé que están tan perdidos como estuve yo. Y cuando estás perdido no puedes avanzar. Creo que tener un mentor o estar en grupos como Mastermind y cosas así es fundamental si uno quiere crecer y quiere trabajar. Y para mí lo más importante es trabajar en la mentalidad. Yo todos los días trabajo en mi mentalidad, limpio mi mente. Primero no veo noticias, no veo cosas negativas porque ya tengo harta. Encima practico la gratitud, profundamente. Creo que la gratitud transforma todo. Practico espacios para mí, journaling, de repente no creo nada, veo una serie de contenido basura, y el resto del tiempo cuando estoy a full, hoy día bueno, escucho podcasts de personas a las cuales admiro, leo mucho, estoy siempre atenta a las tendencias, tengo ciertos referentes, me enseñan a crecer, y este año por primera vez me animé a unirme a un mastermind de mujeres líderes de negocio acá en Chile. Nunca lo había hecho, y es presencial. Me da mucho miedo, me da mucha ansiedad, así como tener que hablar con gente me pone nerviosa. Pero tengo que salir de mi área de confort si quiero en realidad evolucionar también mi negocio. Así que empiezo en marzo, me siento súper emocionada de qué va a pasar. Creo que eso va a ayudar al negocio, si el negocio crece, todas mis compañeras también crecen, hay más trabajo, todas ganamos, hacemos cosas, por ejemplo, ahora tenemos un taller de skincare coreano, de aprende a cuidar tu piel, porque es importante cuidarse la cara. Sí. Así que vamos construyendo día, trabajando mentalidad, trabajando propósito, el foco, y cuando nos desalineamos, ahora yo me lo tomo con más amor. Tengo días que de verdad siento que no puedo, solo quiero ayudar, pero dejo que la emoción me atraviese. Sí, seguro, sí. Así que, bueno, básicamente Rebel es un espacio de amor, de autocuidado, de sanación. Es lo que yo siempre he querido recibir, donde siempre he querido estar, cuando estoy en mi dolor. Este es el espacio que construí para las personas que se sienten un espacio de sentirnos abrazados y amados. Me parece fantástico, buenísimo lo que haces, y además súper completo, súper integral. Entonces, tan holístico, tan completo que me encantó. Sí, yo siempre digo que el año pasado tuve una salida del closet espiritual, porque nunca tuve ninguna religión, no éramos practicantes, pero cuando mi hija se empieza a enfermar y te das cuenta que no crees en nada, es bastante triste, porque ¿a quién le ruego? Como, ¿quién me escucha en este dolor? Y te escucha el universo, te escucha Dios, te escucha quien sea. Y me gustaba pedirle la fe prestada a las personas. Yo siempre digo, préstame tu fe, porque yo creo que la fe es algo admirable. La fe mueve montañas. Entonces, quienes tienen fe, siempre le digo, por favor, ora por mi hija, porque ya sea lo que tú creas, tu amor y tu energía trascienden. Es transformador. Entonces, el año pasado decidí como entregarme a la creencia. Elijo creer que hay algo más. Mi pequeña humanidad, elijo creer en el universo, elijo creer que las cosas no son porque sí. Me encanta la manifestación, y creo que de verdad funciona mucho. Así que, no puedo ya. Me manifiesto no desde la necesidad, sino desde el amor, desde entregar aún más, y siempre provee. Sin duda, eso sí, por toda energía. Sí, así que así, es un viaje bien mágico. Me encantaría que todas las mujeres y todos los hombres encontraran su propósito y pudieran compartirlo, porque somos al final todos parte de la misma red. Sí. Me encantó todo lo que compartiste, tus historias, tu vivencia, así que muy motivador y muy
es la base para todo y más para el emprendimiento, así que gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, de verdad, un placer enorme. Muchas gracias por darnos espacio. Los emprendimientos que estamos acá tratando de llegar a más personas. De verdad, muchas gracias. Lo que haces es hermoso. Gracias. A vos y te invito para cuando quieras dar a conocer algo, compartir nuevas cosas, esto para que los eventos que empezaste en marzo también, si quieres también vamos a mencionarlo. Bueno, Sí, no, la te idea damos gracias porque además viajo mucho a Argentina, así que este año, el año pasado, creo que era el Emprende Fest, tenía muchas ganas de ir, no pude por logística, pero siempre estoy ahí mirando más allá de la cordillera, así que gracias. sí. Así que bueno, buenísimo. Muchos éxitos más. Ahora voy a subir el vivo, así que pueden ir a las personas que no te conocen, pero seguramente acá hay muchos mensajes de tus seguidores ahí que me iban a escribir. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos los que escucharon esta verborrea. Un placer y están todos invitados acá a tatuarse, a regalarse un momento de autocuidado y a vivir un poquito más felices. Solamente eso. Buenísimo. ¿Querés decir dónde te pueden encontrar? Igualmente etiqueto arroba el... Sí, esa en mi Instagram, que es Zelda-Barnes, está el link a todas las cosas que hacemos. Tinta para el alma, si conocen alguna paciente oncológica, de los tatuajes de recuperación, Copina Lab, que es mi proyecto de mentoría para tatuadores y también para emprendedores. Tengo varias clientas que son de otros rubros, pero al final emprender es como la misma fórmula. Rebel Rabbit, que es mi estudio de tatuajes, y Rebel Spa, que es nuestro centro de estética. Súper completo. Así que bueno, muchas gracias otra vez por el tiempo, por la predisposición, por tu contarnos todo, tu historia, tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias y éxitos. Igual para mi corazón, ahí nos estamos leyendo. Cuídate. Gracias. Chao. Gracias. Chao.